Dice la Biblia, 1 Corintios 13:11, este versículo da vuelta y vuelta, voy cambiando las versiones, pero va a estar todos los días. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. ¿Cómo razona un niño, no? Razonaba como niño. Tienen algunos líos en la cabeza un poquito muy particulares, muy específicos. Esos razonamientos que hacen con sus situaciones. Razonaba como un niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Y me quedó latiendo esa frase, casi la anteúltima, cuando llegué a ser adulto. Obviamente ya no hace falta aclararlo, uno se da cuenta cuando es adulto por su edad o porque tiene que ir a votar o porque tiene que hacer cosas de grande. Uno se da cuenta que es adulto cuando empieza a pagar deudas, por ejemplo. Ahí ya, por más que no quieras caer, ahí te das cuenta, sí, ya tenés que ir a pagar vos la luz, tenés que ir a pagar vos la tarjeta de crédito, ya no es cuestión de otro, es tuyo. Ahí te das cuenta que sos adulto. Pero más allá de lo cronológico, más allá de ese tipo de cosas, ¿cómo me doy cuenta realmente cuando me convertí en adulto, cuando empecé a ser adulto o cuando dejé las cosas de niño? La semana pasada estaba hablando, bueno, justamente di una de las tal vez características o una de las maneras en que podemos darnos cuenta. Le comenté un poquito sobre una frase de Edwin Cole, que es el autor de Hombre al Máximo, que dice que la madurez, el salto entre un niño y un hombre, o podemos decir entre un niño y un adulto, no tiene que ver con lo cronológico, no tiene que ver tampoco con el desarrollo biológico, el desarrollo físico, sino que tiene que ver únicamente con una cosa: la capacidad de tomar alguna responsabilidad, la capacidad de enfrentarse a esas responsabilidades. Creo que es lo más determinante porque, no sé si le habrá pasado, a mí me pasó, muchas veces me pasó, todavía a veces me sigue pasando, gracias a Dios, con menor intensidad, pero a veces tenés que enfrentar a determinadas situaciones, se te aparecen por delante algunas cosas que no querrías, o no tenés ganas, o no te gustan, o son un problema, o pueden generar otro problema, y querrías en el interior, ahí estoy yo, querrías que la cosa desaparezca, que otro lo resuelva, que alguien se haga cargo, y como a veces les digo a algunos, no me traigan problemas, tráiganme soluciones. ¿Y cómo actúas en ese momento? Como decía en el devocional de hoy, más o menos, que lo que hace la diferencia no es lo que tenés, sino qué haces lo que tenés, y otras cosas más en esa línea. ¿Cómo actúas delante de ese problema? Es lo que te va a decir, te va a definir si ya estás empezando a actuar como adulto o seguís todavía actuando como niño. La capacidad de tomar responsabilidades, la capacidad de enfrentar esas responsabilidades con un factor adicional. Nunca lo digo, se lo digo ahora, que digamos que no es excluyente esto, porque tiene que ver con los resultados, tiene que ver con el después de tomar una responsabilidad. La palabra responsable, si la desgranamos un poquito, lo que quiere decir en el sentido correcto, puro de la palabra responsable, significa que tiene la capacidad de dar una respuesta. Responsable es el que responde, pero no el respondedor, no aquel rebeldón que usted le dice algo y se le para de mano, siempre tiene algo para decir, o te la devuelve enseguida, le manda saludo a toda tu familia. No esa respuesta, sino aquel que usted le va a preguntar algo, tiene la respuesta. Le lleva un problema, tiene la solución. Está delante de una crisis, está pasando algo, necesita una orientación, una dirección, y ahí ya sabe qué decirle o sabe cómo ayudarlo a salir de ese problema. Una persona que es capaz de responder, de dar respuestas. Por eso digo, no es determinante, no es excluyente, porque puede ser que la respuesta en definitiva no sea la apropiada, puede ser que no haya un problema específico que tratar, pero sí cómo yo encaro la situación, cómo encaro el problema me va a decir si es que ya dejé o estoy dejando de ser niño o si más o menos todavía estoy empezando a navegar en la adultez o en la madurez. Hablaba el sábado pasado acerca de los nenes caprichosos. ¿Quién es caprichoso? ¿Usted es caprichoso? ¿Es caprichosa? Y no, nadie lo va a decir, nadie va a ser tan tonto. Gracias por esa madurez, esa responsabilidad de levantar la mano, porque nos estamos vendiendo, escrachando total. Nenes caprichosos, hablando de Saúl,
en el conflicto que tuvo con su hermano Jacob, con aquel famoso guiso de lentejas, y todos los problemas que eso le trajo para él, para Esaú, pero más que los problemas, cómo mostró lo que había en él, mostró quién era él. Después de toda la historia, repasando la historia completa, la prédica de ese día, si usted estuvo y si no estuvo puede escucharlo, o verla vía YouTube o alguna de las otras redes. Más allá de eso, nos damos cuenta de que sí, obviamente Esaú era un tipo grande, tenía su esposa, sus esposas, tenía sus hijos, tenía sus negocios, tenía sus tierras, tenía sus ganados, tenía sus sirvientes, tenía de todo, pero seguía siendo un niño espiritual. Hay algunos malvados por ahí que dicen, no sé si no estoy de acuerdo, más o menos, pero algunos que dicen que, específicamente hablando de los hombres, que los hombres cuando vamos creciendo, en realidad solamente vamos cambiando de edad y de juguetes. Que cuando somos chicos tenemos un juguetito, un autito, y cuando somos grandes ese autito se puede manejar y te puede llevar a otro lado. La única diferencia. Entonces somos niños grandes que seguimos teniendo determinado nivel o determinados juguetes. No es tan así, algunas cosas sí puedo estar de acuerdo, no es tan así en el contexto de lo que estoy hablando hoy, sino que el ser como niño y el actuar como niño son dos cosas muy diferentes. Esaú era un niño espiritual. Esaú era un tipo caprichoso. Esaú iba adelante solamente de lo que quería, perseguía sus pasiones. Se le metió algo entre ceja y ceja, eso quería, e iba hacia el frente, iba hacia adelante hasta obtener lo que quería. No le importaban las consecuencias, no medía lo que pudiera pasar. Él se enfocaba solamente en lo temporal, le interesaba lo de hoy y no le importaba nada lo que pudiera pasar en el futuro. Aunque lo de hoy, lo del momento, como suele pasar con los caprichos, sea algo que después se desvanezca. Le pasó alguna vez de querer algo, ir detrás de algo, encapricharse, emperrarse con algo y al final lo consiguió. Y cuando lo consiguió, pasan dos cosas, que eso nos muestra, nos enseña si es o no es capricho. Cuando lo conseguiste, perdiste el interés. Eso fue capricho. Eso fue Amnón. ¿Sabe quién es Amnón? ¿Qué va a saber quién es Amnón? Usted no anda en chisme, ¿está bien? Yo lo entiendo. Amnón fue uno de los hijos de David, medio hermano de Absalón. Uno que como buen príncipe y no en línea sucesoria, su trabajo era hacer nada. Entonces no tenía nada que hacer, nunca hacía nada y vivía trabajando de príncipe, tenía ministerio de pescado, nada, nada, nada. Y un día se encaprichó con su media hermana, con Tamar, y dijo, esta tiene que ser mía. Sería bonita, sería atractiva, sería seductora, no lo sé. La Biblia no da muchos detalles al respecto, pero él se la metió y dijo, esta es mía. Y junto con un amigo, a veces los consejos de los amigos, mejor perderlos que encontrarlos, empezó ahí el amigo le dio una estrategia, le dio una idea, hace esto, hace así, 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 con engaños, con mentiras, con una trampa de por medio. La cuestión es que, ¿cómo terminó la historia? Terminó violando a su media hermana, a Tamar. El tema es que en cuanto ocurrió el acto, después de haber consumado la violación, dice que mirándola a ella, no sé dónde está el pasaje, pero se lo digo de memoria, mirándola, la despreció y la echó de su habitación, porque el amor que sentía era tanto el amor que había sentido antes como el odio, el desprecio que sentía en ese momento por ella. Eso desencadenó muchos otros conflictos. Los caprichos siempre traen desencadenamientos negativos. Los caprichos tienen consecuencias negativas. Los caprichos no solo que desaparecen, se diluyen, sino que dejan una huella peligrosa. El problema primeramente con ella que fue deshonrada, el hermano que intervino para defenderla, esperó. ¿Vieron eso que le dije el otro día, que la venganza es un plato que se come frío? Bueno, Absalón esperó, si no me equivoco, esperó 1 o 2 años, esperó, y cuando vio la oportunidad, la tuvo servida, mató a su hermano o medio hermano. ¿Qué pasó? David se enojó, David se molestó. Claro, había matado a su hijo y el que mató a su hijo era su hijo. Entonces, qué conflicto, qué crisis que habrá tenido en la cabeza este hombre. Entonces no tiene mejor idea que al destierro Absalón lo echa del país.
Pasa el tiempo, vuelve con ruegos, vuelve a Absalón, y cuando vuelve el padre no lo recibe por política para no generar una mala imagen, entonces el pibe se le pone la vena así, se enoja con el padre, consecuencia, golpe de estado. Le hizo una cama para sacarle el reinado al padre, batallas, líos, se acostó con las concubinas, un montón de historia ahí en el medio. Termina toda la historia que murió el joven Absalón asesinado por el capitán de la guardia de David. ¿Todo por qué? ¿Vieron el efecto mariposa? Que dice que cuando una mariposa aletea no sé dónde, en otro lado unos estornudan, una cosa así. ¿Todo por qué? Porque Amnón se encaprichó con Tamar. Nada más y nada menos que eso. Te das cuenta que fue un capricho cuando inmediatamente después de haberlo consumado, conseguido, ya perdiste el interés por eso que tenés. Bajó su precio, perdió valor. Y lo segundo que sucede con el capricho es que una vez que lo tenés, disfrutes o no de ese capricho, al poquito tiempo desapareció. No te dejó ningún fruto, no te dejó ningún beneficio, no hizo ningún cambio, no trajo transformación, sino que solamente es algo que pasó. Te gastaste la guita en determinada cosa, lo quiero, y de eso que querías después ya lo tenés tirado por ahí, esta seguramente que la hicieron, y perdiste la plata y aquello que compraste también. Quisiste invertir y te agarró uno ahí que te llenó la cabeza, invertiste en bitcoins, invertiste en cripto, invertiste en no sé qué, y aquello sin entender tres juanetes de qué se trata la cosa, y ¿sabés qué pasó? Perdiste tal vez los ahorros, tal vez algo que tenías reservado para otra cosa, lo que fuere. Se te antojó irte de vacaciones a Cancún. Conozco uno que se le antojó irse de luna de miel dicen que es un país espectacular, ¿no? Se fue de luna de miel a República Dominicana. Dicen que es una cosa de locos. Entonces se fue de luna de miel a República Dominicana, un paraíso increíble, una cosa tremenda. También me dijeron que Costa Rica, que está cerca, es una cosa de locos, una cosa así. Disfrutó su semana, supongo, de luna de miel con su reciente esposa. No importa, total, bueno, Dios proveerá, total, después vemos qué hacemos, total, ya está. Las cosas hay que disfrutarlas en vida, ¿o no? Las cosas están hechas para disfrutarlas. Y esto no me lo voy a llevar a la tumba, así que, como sea, yo lo voy a disfrutar. Es un razonamiento bastante común, ¿o no? ¿Pensó así alguna vez? No, levante la mano por las dudas, no se deschave. ¿Qué pasó? Y pasó que cuando terminó la luna de miel había que pagar el viaje, y los pasajes de avión, y el hotel. Y con el trabajo no le alcanzaba, y con el trabajo de ella no le alcanzaba, entonces tuvo que sumar otro trabajo más. ¿Sabe cómo siguió la historia? Ya ni se veían, porque trabajaban cruzado permanentemente, laburando 2 o 3 turnos completos por día. No se veían. ¿Y qué pasó cuando se dejaron de ver? Ni un año duró esa pareja que se separaron. Lo más gracioso es que él tuvo que seguir pagando la cuota del viaje. Es una historia de verdad. No le estoy inventando una parábola, es literal. Tuvo que seguir pagando su viaje a República Dominicana, mientras su ex ya andaba teniendo otro novio por otro lado, eso es al margen, pero todo por seguir un capricho. Nenes caprichosos. Más allá de eso, al margen del capricho, que es una característica del niño espiritual, o lo que le dije antes sobre la manera de tomar las responsabilidades, hay otra característica de los niños espirituales y es la que más o menos te quiero, en cierta manera, desarrollar, hablar un poquito al respecto. Y es el ser guiado por impulsos emocionales. La Biblia también le pone otro nombre que no es muy agradable, pero se lo voy a decir para exagerar y por la exageración comprender un poquito más. Ser guiado por impulsos emocionales o impulsos animales. Impulsos animales. Porque es esta comparación donde son esos momentos en que actuamos únicamente por lo que sentimos, por lo que deseamos, por los placeres, los deseos, los gustos. Son situaciones en las que la razón no cuenta. Solamente cuenta la pasión, la sensación o el deseo. Lo que nos rebaja, literalmente nos rebaja a una conducta animal. El animal no razona, tendrá cierto grado de razonamiento,
no como el de una persona adulta. A veces nos gusta jugar con la perra, jugar mirándola, observando cómo hace algunas cosas y las decisiones que toma, cuando de golpe se levanta, hace, va y viene, o cuando me lo hizo hoy, por ejemplo, a la tarde, estábamos en la calle, afuera de casa, le gusta mucho el solcito, ella es así, le gusta el solcito, es media chetita la rubia, y cuando le digo, vamos adentro, se da vuelta y me mira, adentro, me mira, adentro, me mira y se acuesta. Me mira, fijo, y se acuesta mientras me mira. O sea, hola, le hace falta hablar, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Me importa un cuerno que me esté llamando, yo me quedo acá. Entonces, anda, frichurro, voy a tu abuela, le cerré la puerta, quédate ahí. A los 5 minutos estaba ahí ya tirándose contra la puerta porque quería entrar. Ahora, claro, ella quería entrar. Cuando se le pasó las ganas, ya quería entrar. Pero más allá de esos pequeños rasgos de razonamiento, un animal se mueve por instinto. ¿Por qué el perro da vueltas antes de dormir? Y no me venga con la herencia genética y que a los lobos de la prehistoria, qué sé yo. Si fuera eso, al margen, ¿por qué el perro da vueltas antes de dormir? Yo creo que ni el perro sabe por qué lo hace. Es simplemente algo que tiene en su interior y le lleva a hacer eso. Un instinto, un impulso. Por eso cuando nosotros actuamos guiados por impulsos, lo que estamos teniendo es una conducta animal. No es que le quiera decir animal, sino que tenemos una conducta animal, que últimamente están de moda. Les pasó ayer a las chicas en un baño de la estación, en una estación de servicio, no recuerdo en qué ciudad estábamos, no me acuerdo, que no salieron corriendo, pero volvieron más rápido de lo pensado, ¿no? Que se encontraron adentro del baño, ni un violador, ni el hombre gato, ni nada de eso, que eso era de mi adolescencia, capaz que alguno recuerda el hombre gato, sino que se encontraron un terian. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Delegación Termo alguno. Adentro del baño, en la ruta, en la IPF de no sé dónde, un terian. Daría para conversar de eso. Tendríamos que hablar en algún momento respecto de eso, porque más allá de la estupidez mental de tener esas actitudes, lo que está mostrando es un vacío del alma tremendo, una falta de identidad y propósito total, y no tener valores, principios y estar, voy a decir algo a costa mía, me hago cargo yo totalmente, lo que demuestra una total ausencia de la formación paternal. Total. Los pibes o pibas están totalmente perdidos en eso. Bueno, esos se sienten animales, se creen animales, no lo son, pero cuando nosotros actuamos. Hoy vi en una noticia de hoy que a uno lo metieron preso porque andaba mordiendo gente. Claro, si es perro, el perro muerde. Entonces andaba mordiendo gente y lo metieron preso. Dejemos de lado eso, pero más allá que eso, no tengamos actitudes animales. Esto lo iba a saltear, pero se lo digo, lo comenté en mi devocional de hoy porque me llamó mucho la atención Proverbios 14:14 en la versión popular, la vieja versión popular, que tiene que ver con esto de las acciones, las cosas que hacemos. Porque dice, el necio está satisfecho de su conducta y el hombre bueno, póngale el hombre bueno a lo que le quiera poner, lo está de sus acciones. Y cuando uno lo mira un poco rápido, bueno, conducta y acciones es lo mismo. Tenemos la tendencia a unificarlo como una sola cosa, porque en definitiva, si vos tenés determinada conducta es porque tomás tales acciones. Si vos tenés o hacés tales cosas, estás teniendo una determinada conducta. Y parece ser que no. Parece ser que para Dios no es así. Y en realidad, cuando me quedé con eso mirándolo un rato, digo, claro, esto no es así, no es lo mismo. Vos podés ver, lo podés ver en la iglesia, pero ponga el caso de la escuela. Puede haber un chico que en la escuela tenga una excelente conducta, pero no hace absolutamente nada. Se porta bien, recontra bien, pero no hace nada.
Entonces, sus acciones no son positivas. El resultado de su vida, de su estudio, va a ser negativo. Pero, sin embargo, qué buena conducta que tiene Juancito. La buena conducta y las acciones no siempre van por el mismo camino, sino que lo importante es que las acciones muestren cuál es tu conducta. Que si tenés una buena conducta, entonces tengas acciones que muestren cuál es esa conducta. El conflicto del ser y hacer que les prediqué hace 2 o 3 semanas atrás. No alcanza. Si bien lo importante no es el hacer, sino el ser tiene que ser mostrado por el hacer. Tengo que hacer cosas que muestren quién soy. Tengo que tener una fe que sea probada por medio de las pruebas, por las cosas que yo hago, que son las obras, que son la prueba de la fe. En ese caso se conecta y ahí sí realmente soy algo. ¿Por qué le digo esto conectado a la inmadurez o al inmaduro emocional o espiritual? Porque no alcanza con tener una edad, no alcanza con ser determinada cosa, no alcanza con ser o no ser caprichoso, sino que lo importante es qué hago mientras tanto o con lo que soy. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo actúo? ¿Qué cosas hago o dejo de hacer en determinadas situaciones para ser o no ser un niño o un adulto emocional? Pero vuelvo al punto que le decía, la siguiente es esta, repito el título, ser guiado por impulsos emocionales o impulsos animales. Y le voy a dar 3 síntomas, estoy retentado, escribí un libro con esto, 3 síntomas, cuando puse la palabra síntomas ya se me prendió la lamparita, de inmadurez espiritual. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. La pastora tiró un par de cositas ahí que tenía que ver con esto justamente. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El cambio de versión me lo escribí 3 veces para que entendamos un poquito más, porque voy a jugar con eso en esta noche. Dice la misma versión popular de la cual leí ese versículo de Proverbios, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Y una más, te digo una más, te tiro una más, una versión moderna, la NTV, donde aclara, o tal vez explica un poquito más el concepto, que dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces nos encontramos con una conducta, justamente, que se ve reflejada en determinadas acciones que acompañan, muestran o niegan esa conducta, que nos muestra a una persona, cualquiera, puede ser vos, puedo ser yo, que vamos detrás de algo que el mundo nos ofrece. El mundo en general nos ofrece muchísimas cosas, muchísimas. Algunas buenas y otras no tanto. Hay cosas positivas que el mundo, el sistema en el que vivimos nos ofrece. No somos marcianos, no vivimos en una nube ni en una nave espacial. Vivimos en el mundo, estamos acá. Hay cosas buenas y positivas. Pero más allá de esas cosas buenas y positivas, lo que nos ofrece para corrernos del foco, para no tener los ojos puestos en el Señor, para ir corriendo detrás de nuestros problemas, para hacerle más caso tal vez a la situación económica, a la crisis laboral, a lo que se armó esta semana con la cuestión de la aprobación de la ley de la, no sé cómo se llama, pero es una reforma laboral. Cuando estamos mirando nuestro negocio, cuando tenemos un llamado, un ministerio, como decía Nadia también, y ponemos más el énfasis en lo que nos preocupa o en lo que tenemos que atender o en nuestras cosas que lo que Dios nos llamó, todo eso es lo que el mundo nos ofrece, lo que nos pone a veces en bandeja para que mordamos ese anzuelo o degustemos ese bomboncito y así nos corremos de aquello para lo que fuimos creados. En lo que va de este año, si bien no es ningún concepto nuevo, pero más que nunca, si me viene hablando todo el tiempo, constantemente, hasta me cargaron cuando entré hoy a la iglesia porque dije algo sobre eso, pero todo el tiempo, constantemente, el Señor me viene hablando del propósito para el cual fuiste creado. Tenés un llamado, tenés una función, Dios te hizo para algo.
No sos simplemente un accidente de la vida, sino que Dios necesitaba suplir un área, Dios necesitaba cubrir un puesto, y para eso te hizo. Te moldeó de una manera específica para encajar en un lugar específico, para una tarea específica. Y cuando vos no estás haciendo eso, te vas por cualquier lado, haces cualquier cosa, te vas por las ramas. Pero cuando estás haciendo eso, devocional de ayer, es donde alcanzás plenitud. Donde te sentís como pez dentro del agua. Donde te sentís que todas las cosas realmente te llenan, estás bien, porque estás haciendo, fluyendo en aquello para lo cual vos fuiste formado, para lo que existís, no para otra cosa. Entonces lo que el mundo nos ofrece es corrernos de eso y nos ofrece cosas al estilo microondas o ¿qué es más rápido? ¿El microondas o la freidora más rápido? Pastora, ¿qué es más rápido? ¿Es igual? ¿El microondas más rápido? Estilo microondas, entonces. Nos ofrece estilo microondas. Todo rapidito, ya, así. Y la verdad que la tendencia, ¿qué elegís? ¿Elegís lo rapidito ya o preferís ponerte a amasar, estirar la masa, preparar el relleno, llenar la masa, ponerle la otra capa, marcar los ravioles, poner el agua, ponerlo a hervir, que se te abran? ¿Preferís todo eso o todo ya? No es por negativo, no es por mala onda, preferimos esas cosas. Entonces, si nuestra cabeza no está bien ubicada en el llamado del Señor, el Señor, y lo que tenemos que hacer, cualquier cosa que se nos pone por delante, que ya es rápido de alcanzar. Quiero esto, quiero aquello. ¿Fue alguna vez a esos lugares? ¿Fue a un tenedor libre? Ahora no tienen mucho auge, pero allá por los 90, si no me equivoco, había por todos lados. Invasión de chinos por todos lados. Tremendo. Así como los mercados era tenedor libre. Hasta que empezaron a aparecer las ratas, entonces empezaron a cerrar. Fue así nada más, ¿no? Pero usted iba ahí, veía de todo. ¿Y qué hacía? Y comía por tres. Hasta lo que nunca había probado empieza a comer. Porque está ahí a la mano. Eso es lo que nos ofrece el mundo. Cuando habla entonces de los deseos de la carne, y combinando con las otras dos versiones, dice: deseo de la carne, un intenso deseo por el placer físico, los malos deseos de la naturaleza humana. Vivís dominado por lo que sentís, vas detrás de las sensaciones, vas detrás de tus pasiones. Cualquier cosa que te haga sentir algo, te hace ir corriendo, abandonando lo que sea, porque vas detrás de eso. Póngale nombre de vicio, póngale nombre adicción, póngale nombre sexo, póngale nombre pornografía, póngale nombre drogas, póngale nombre una aventura, póngale nombre un tercero en discordia, lo que sea. Cualquier cosa que te haga sentir algo, abandonás lo valioso, como en el caso de Saúl, lo eterno, lo importante, lo del linaje, lo de su familia. Él por un guiso de lentejas, nosotros, usted capaz que, no voy a decir qué, pero por cualquier otra cosa, porque va detrás de aquello que le hace sentir algo. Está mostrando una carencia espiritual, está mostrando una falta desde lo más básico, una falta de afecto. Está mostrando que tenemos, como estos Terian, tenemos un montón de agujeros en el interior, pero básicamente lo que está mostrando es que somos niños espirituales. Usted al nene le muestra así el dulce y cuando abre la boca le metió la papilla. ¿Nunca hizo eso? No, es cierto, lo de esta generación no, porque no, eso es violencia, dice, violencia familiar. Cualquier cosa va corriendo detrás de lo que quiere, o de un dulce, o un juego, van detrás de lo que están viendo, lo que quieren sentir, algo que les hace ser placer. ¿Sabe por qué? Me voy a meter en un terreno un poquito más escabroso, pero más clínico. ¿Sabe por qué el bebé toma teta cuando nace? ¿Y cuando pasa el tiempo? ¿Y cuando tiene 6 meses? ¿Y cuando tiene 1 año sigue tomando teta? ¿Año y medio? 2 años, y sigue dándole a la teta. ¿Sabe por qué? Me diga porque tiene hambre, porque si pasa de los 2 años, tenemos un problemita. Hasta los 3, digamos que el problema es de la madre. Pero si ya tiene 5 años, 6 y sigue tomando teta, ahí, si tiene 15, mejor dejémoslo de lado. ¿Por qué toma teta el nene? Porque le causa placer en sus labios. Dios le puso en su boca un punto sensorial por medio del cual, al succionar,
eso le da un determinado grado de placer. Y de esa manera el bebé se alimenta. Si no, no comería. Es parte de la grandeza de Dios, pero nos muestra cómo un niño es guiado por placeres y por sensaciones. Si un adulto es guiado por placeres y por sensaciones, es un niño todavía, un niño mental o un niño espiritual. Un adulto no se guía por sensaciones, un adulto se guía por decisiones. Un adulto no hace lo que le venga a la mano o lo que quiera hacer, aunque está bien que haga si está dentro de su límite permitido, sino que un adulto hace lo que tiene que hacer. Una vez hice esta pregunta, uno se me levantó rápido así, digo, el primer caso de la historia, voy a volver a hacer esa pregunta. Levante la mano el que se levanta con gozo para ir a trabajar a las 5 de la mañana. ¿Viste que siempre hay uno? Siempre hay un bicho raro. El resto de la gente normal, menos Fernando, el resto de la gente normal no se levanta con gozo a las 5 de la mañana, aunque se levante igual y capaz que se levanta a 5 menos cuarto y es súper responsable y nunca llega tarde, pero se levanta odiando un poquito la vida, agradeciendo porque tiene trabajo, va con bronca mientras va viajando, odiando el transporte, gloria a Dios si tiene auto, pero sabe que lo tiene que hacer. El adulto, el hombre, mujer maduro, no se mueve por sensaciones, se mueve por decisiones, se mueve por convicciones. Los deseos de la carne buscan gratificación inmediata, su foco está a obtener placer por medio del capricho. Esaú, no importa lo que tenga que hacer para obtenerlo, el fin justifica los medios. No interesa lo que tenga que gastar para obtenerlo, y ahí empiezan esos gastos raros que aparecen por todos lados. No importa lo que sea con tal de, aparecen las suscripciones a esto, la suscripción a aquello otro, a ese canal medio rarito, a esta aplicación medio extraña, y esto qué significa, esto qué tal otra cosa. No importa lo que, con tal de una gratificación inmediata. Y es incapaz, a ver, en esta se me va a identificar, lo otro lo digo porque lo tengo que decir, no voy a poner a nadie en esa posición de confesión, pero en esta sí. Es incapaz de decir no. Tiene un problema con la negativa, pero no con la negación, sino que todo lo que viene ahí, bueno, dale, le entra. Un poquito más, no, ya estoy lleno. ¿No querés un pedacito? Mete el pedacito de esta tirita de asado. Bueno, dale, un poquito más. ¿No querés? No, ya tomé mucho. Un poquito más. Bueno, dale. Vamos a hacer tal cosa, miramos tal cosa, vamos a comprar tal otra. ¿Querés un poquito de helado? Usted dígame helado a mí en el momento que sea del día, en la hora que sea del día, usted dígame la palabra helado, yo estoy ahí, bueno, dale. Lo que sea. Soy recontra simple, soy básico, sencillo. Me cargan por eso, se burlan de mí por eso, pero soy recontra básico y sencillo. Vainilla, dulce de leche y granizado. Lo demás, ponele que sirva. ¿Qué tenés algún problema vos? Ah, gracias. Esas cosas raras, esa moda del pistacho que inventaron ahora, déjenla para los árabes porque no da. Y el horrible, a ver quién sufrió con esto, el horrible o la horrible crema del cielo. ¿Comió crema del cielo alguna vez? ¿Quién dijo rica? Ay, Dios mío. Es sobrina del que le gusta levantarse temprano, o sea que hay un problema familiar ahí. Tenemos un problema familiar. Pero no puedes decir que no, siempre tenés el sí fácil para todo, para la tentación que viene, para la provocación que te llama, para aquel que se te ofrece o aquella que te está ofreciendo algo. Enseguida todo sí. Falta de identidad, falta de valores, falta de principios, una falta de formación. Hay que trabajar mucho en la adolescencia sobre ese tema. Bendigo al Ministerio de Adolescentes porque la verdad que están haciendo un laburo espectacular. Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 2. Un día por la tarde, mientras David se paseaba por la azotea de su palacio, después de la siesta, el tipo tranqui, el hijo no hacía nada, el padre tampoco, David vio desde allí, desde la azotea del palacio, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Le cuento, esto no me lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, se bañaba desnuda. Así que una cosa muy extraña, muy particular. Entonces David ordenó, verso 4, ordenó que la llevaran a su presencia y ella se presentó ante él y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó
y regresó a su casa. Pero Betsabé quedó embarazada y cuando se dio cuenta, se lo hizo saber a David. En este caso podría usar los dos puntos, no solamente este primero que tiene que ver con los deseos de la carne, sino también con los deseos de los ojos, porque él la vio, pero lo que vio motivó los deseos de la carne. Vio y lo que vio activó, encendió su pasión. Se encendió la pasión de David y cuando se encendió se acordó que era rey. Entonces dijo, puedo hacer lo que quiera. Mandó a alguien, tráeme esa para casa, la trajo para casa. ¿Qué iba a decir la pobre Betsabé? Ahí se acostó con ella, dio rienda suelta a su deseo. Cuando terminó, cuando la mandó, la despachó otra vez, sin medir las consecuencias, sin tener en cuenta lo que podría haber pasado, sin haber pensado que podría haber pasado lo que en definitiva pasó, que la Betsabé quedó embarazada. Y ahí comienza, como la historia de Absalón, comienza otra vez, una nueva seguidilla de situaciones muy complejas que casi no fuese el detonante, pero que casi termina con la división del reino. Fue la semillita, después se llegó a ese punto. Se metió en una estrategia para poder tapar su pecado, su metida de pata. Le quiso endilgar el hijo al marido de Betsabé. Quiso armar toda una situación para hacer que el marido se acueste con su esposa. Entonces ahí, listo, zafé. Pero el tipo era honorable. ¿Por qué cada tanto aparece algún tipo de código, un tipo digno, un tipo con honor? Le vino a complicar el problema a David. Lo hizo venir al palacio, estaba en el frente de batalla. Mándame a Urías que venga rapidito para la casa, para que descanse, para que se encuentre con su mujer, que hace tanto que no la ve. Y Urías vino a la casa, pero ¿sabe qué hizo? Al día siguiente lo van a ver. El tipo durmió en la puerta. No se metió en la habitación, no se metió en la cama. Pero Urías, ¿cómo hiciste una cosa así, hermano? No, ¿cómo yo voy a hacer mientras mis hermanos están en el frente de batalla? ¿Cómo yo voy a estar gozando con mi mujer? Entonces, ¿qué hizo? Lo emborrachó. Háganle fiesta, que se chupe todo, que se tome todo, a ver si así va y se acuesta con su mujer. Y pasó que se emborrachó, y tanto se emborrachó que tampoco. Entonces dijo, ¿qué hacemos con Urías? Dijo, ya sé. No, nunca lo había pensado. Mándenmelo al frente de batalla, pónganlo adelante donde está el cañón más grande que lo vayan a tirar. No había cañones, era flecha nomás. Pónganmelo ahí para que muera. A través de una secuencia que van entre 11, 12, no recuerdo, situaciones, empezó a organizar todo un engaño para matar a Urías. 11 veces, 12 en las que el Señor le dio la oportunidad de arrepentirse y él no quiso, siguió, avanzó para poder tapar su pecado. Después, le repito, a largo plazo, no lo voy a hacer toda la historia, todo el ciclo, pero a largo plazo, ese fue el germen que originó la división del reino, que se dividieran en dos y que empezara la corrupción, empezara a desaparecer Israel. David vio, la vista activó el deseo, David deseó, el deseo se convirtió en acción, actuó sin dominio propio, buscó gratificación inmediata, ignoró consecuencias. David no cayó en pecado por falta de conocimiento, sino por falta de dominio propio. Uno de los que está en la lista del fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dominio propio. Lo que va a hacer ahora cuando termine la clave, la solución, la salida, cómo resolver este conflicto. ¿Cómo se resuelve esto? Dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? ¿Qué es? ¿Cómo se hace dominio propio? Se hace cuando te venga acá lo que no tenés que tocar, no lo tocas. Pero tengo ganas. Dominio propio. Dominio propio, si usted cambia el orden de la frase, significa mandarte a vos mismo. Más que mandarte, significa dominarte. O sea, significa ordenarte, significa de última castigarte. Pablo habla de castigar el cuerpo. Significa evitar aquello que no tenés que hacer. Como José, cuando la esposa de Potifar se enloqueció con él. Parece que José era un tipo muy fachero, muy atractivo, y lo vio trabajando. Ella le gustó y dijo, vení, acostate conmigo. Y le dijo, no, ¿cómo voy a hacer una cosa así contra mi Dios, contra mi señor Potifar? Y al final terminó saliendo desnudo corriendo, porque aquella a toda costa lo quería llevar a su cama. Dominio propio. Lo que un poquito le faltaba a Timoteo, pero aparentemente se ve que zafó. Aparentemente, no tenemos mucho registro. Vio como eso, bueno, eso lo digo yo, pero que decimos,
Qué suerte que en nuestra época no había internet, entonces no hay registro de todas las cosas que nosotros hemos hecho. Yo recuerdo un par de trapisondas de haber hecho en mi adolescencia. Qué bueno que no están grabadas en ningún lado y que nadie te hizo ahí ni una foto ni un videíto, porque quedaríamos todos escrachados. Entonces en él tampoco dice nada. Pablo lo habrá cubierto, pero cuando le dice Pablo, huí de las pasiones juveniles. ¿Por qué le dijo? ¿Le dijo porque estaba metido hasta el cuello o le dijo para evitar que entre? ¿Le dijo porque había alguna, siempre digo el ejemplo, alguna viuda atractiva, alguna viuda joven que lo estaba volviendo loco a Timoteo? ¿O le dijo porque ya había entablado relaciones diplomáticas con la viuda joven y para evitar tener un problema más grave? ¿Qué fue lo que pasó? No sé. La cuestión es que huí de las pasiones juveniles. El mismo Pablo, el que él se dice a sí mismo, el mal que no quiero hacer, eso hago. Dominio propio. Eso fue lo que hizo caer a David y a todo el reinado. El dominio propio es una característica, es un distintivo del adulto, del maduro, y una señal de que hay niñez, si no está el dominio propio, me trabé, de que hay niñez espiritual. Decir al nene, no toques, ¿qué hace el nene? Y si no te va probando, a ver hasta cuándo, te va mirando, te hace así, a ver hasta cuánto decís. Calcule, mide cuántas veces se lo decís. Calcula en la tercera, en la cuarta, en cuál de las veces es que le metes un mamporro. Entonces sabe que tiene hasta tanto tiempo para probar. Capaz que aflojás antes. Lo que pasa es que como los de ahora no mamporrean a los chicos, entonces el pibe sigue, y al final, ¿qué pasó cuando le dijiste no toques y el nene siguió insistiendo? ¿Cómo termina el cuento? Ah, no se animan a dar la cara, ¿no? Formando una generación de adultos incapaces de manejar la frustración con crisis emocionales y crisis de ansiedad. Yo no dije nada, estoy hablando de David. David no cayó por falta de conocimiento, sino por falta de dominio propio. El niño espiritual siente y actúa. El hombre espiritual o el maduro espiritual siente y decide qué es lo que va a hacer, si actúa o no actúa. El niño espiritual actúa por sensaciones, el maduro actúa por convicciones. Segundo, deseos de los ojos. El deseo de poseer lo que agrada a los ojos, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Digo que también podría haber puesto a David acá, porque lo primero que hizo él fue mirar. Vio, quedó enloquecido con Betsabé y ahí avanzó. Pero como eso estaba más enfocado en cuestiones de la carne, en cuestiones pasionales, me quedo con esa parte, con la pasión, con el deseo que sintió por ella. Pero hay otra historia que te quiero contar sobre cómo, por ir detrás de lo que viste, mi mamá decía, esta frase ya la dije, ya dije que no la puedo decir. Y siempre me quedo trabado porque no sé cómo decirla. Pero te la voy a decir un poquito más. Total, hace mucho que no me insultan en redes, entonces tengo que generar contenido para que me empiecen a insultar otra vez. Mi mamá decía, no, mi papá, perdón, me equivoco, me decía, veo, ¿cómo sabe? Era mi papá, ¿eh? Bueno, ese es el niño espiritual. Lo que se le antoja, lo que ve, quiere. Nunca hizo, dígame que no hizo esta, de ir caminando por el centro de la ciudad o en el barrio, o peor, de vacaciones por alguna peatonal. Entonces va caminando y de golpe aparece la juguetería y mete el nene del otro lado y hace así. O la lleva a mostrar a la foca cuando está el salón de los jueguitos. Diga que hizo eso. Sincérese, abra su corazón, sane su corazón. Porque si no, ¿qué pasa si el nene ve los jueguitos? Y como no sos capaz de decirle que no, entonces entra. Codicia. Compararte con el otro y querer lo que el otro tiene. Fascinación con lo externo, lo extranjero, lo prohibido, el iPhone del otro. ¿Se va dando cuenta que lo del iPhone encaja en esta categoría? Ay, quiero un iPhone 16 Pro Max. ¿Por qué? ¿Para qué lo necesitas? ¿Vas a usar toda la capacidad de megapíxeles que tiene? ¿Vas a usar la alta resolución de sus fotos? ¿En qué la vas a usar? ¿En compartir fotitos haciendo piquito? ¿Qué uso le vas a dar?
¿En qué trabajo lo vas a aplicar? ¿En qué página web lo vas a utilizar? ¿Qué emprendimiento estás haciendo? ¿Qué negocio estás teniendo? ¿O simplemente estás haciendo algún tren con algún otro de una pavada que al día siguiente ya se olvidó? ¿Cuánto vale 1.300, 1.500 dólares un bicharraco de esos? Y sé que algunos hay que se enojan cuando yo les digo esto, pero otra vez lo mismo. No hace falta tener un iPhone. Gracias, Claudio. Eso significa que la hija le está pidiendo. Yo le leo los subtítulos entre líneas, es lo que quiere decir. Nunca he tenido ni tendré. Y si hubiera algún provocador, que acá no los hay, si hubiera algún provocador, uno me tiró la onda hace poco, que de golpe me diga, ¿y si se lo regalan? Porque son un amor de gente. Primero, me gustaría ver ese mismo, a ver si es capaz de regalarlo, pero si me regalan un iPhone, lo regalo o lo vendo, pero no lo tendré jamás. El deseo de los ojos vive por lo visible, por lo que mostrás o por lo que ostentás, o vivís de imagen, vivís de apariencias. En el reino de los cielos no se vive de la apariencia, se vive de las acciones. Como le dije antes, el ser y el hacer. Bueno, no vivimos de lo que, no hay que ser y parecer, sino hay que ser y hacer. No vivimos de la apariencia de la imagen, sino de las acciones. El reino de los cielos es acción. El niño espiritual vive por lo que ve, no por lo eterno. Josué capítulo 7, versículo 1. Los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. No les importó, hicieron lo que quisieron. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdi, bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Dios dijo, vayan, conquisten esa tierra, todo lo que haya ahí, todo lo que haya de valor, todo lo que haya de piedras preciosas, oro, ropas, lujo, todo lo que haya, todo eso debe ser quemado. Y si no se puede quemar, debe ser enterrado, todo eso debe desaparecer. ¿Por qué? Porque era objeto de paganismo, porque era un culto ajeno a Dios, porque ofendía a Dios. Y Dios estaba diciendo al exterminio, a la destrucción, como cierta manera de honrarlo a Él, de una ofrenda hacia Él. Aunque no se lo ofrecieran a Él, lo estaban sacando del camino, un obstáculo de perdición. Pero Acán dijo, pero no, todo lo que hay un poquito déjame para mí. Entonces él se guardó para sí mismo parte de ese botín. Qué tonto, ahora yo se lo voy a decir cuando sigo leyendo, pero qué tonto. Era solamente, nada más que solamente deseo de los ojos. Porque si está robando algo, se está quedando con algo que Dios dijo destruyan, y lo dijo delante de todos, y todos lo sabían, y él se quedó con ese algo. ¿En qué momento lo iba a poder usar? ¿Delante de quién se lo iba a poner? ¿A quién se lo iba a mostrar? ¿Con quién se iba a mandar la parte? Si al primero que lo viera o le tenía que regalar la mitad, iba a decir, Dios dijo que eso no. Eso también es una señal de lo que ocurre con los deseos de los ojos. Eso también es una señal del niño espiritual. No mide las consecuencias, no importa lo que pase, y no le importa romper el sistema, romper la orden que tenga que cumplir con tal de seguir su propio capricho, su propio deseo. Guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Versículo 10. El Señor le respondió a Josué, ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Habían perdido la batalla por culpa de este zángano. Levántate. Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Intentá hacer algo que Dios no vea. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Cuando la cosa se te empieza a complicar, cuando algo se trate, primero examinate vos mismo, después empezá a ver qué es lo que pasó y por último intentá echarle la culpa a alguien más. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Verso 20, Acán, el fulano, respondió a Josué, reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso.
Seguramente estaba bordado en oro, seguramente era una tela de esas caras, seguramente era atractivo. Todo lo babilónico era, por lo que se ve en ruinas y por lo que se ve por medio de la historia, todo lo babilónico era muy suntuoso, era cosas muy lujosas. Eran cosas muy recargadas, pero de mucho lujo había. Entonces este lo vio, nunca tuvieron nada, venían de ser esclavos y se enloqueció. Vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. ¿Sabes lo que es eso, no? Pesaba más de medio kilo. Me ganó la codicia y lo tomé. Pero todo lo tengo escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y abajo de todo está el dinero. A pesar de todo lo que hizo, como lo acabo de decir, no lo pudo disfrutar, no lo pudo usar. Todo estaba escondido. Pero lo que vio encendió su codicia, así como David encendió su deseo y su pasión. Esa codicia le ganó el cerebro, la mente, la razón. Ya no le importó que Dios dijo no, voy detrás de eso, quiero eso. Y no le sirvió para nada. Pero ahí lo tuvo y ocasionó, ¿sabe cómo termina la historia? Dios envía juicio, se abre la tierra, un terremoto, se abrió la tierra en dos y Acán y toda su familia cayeron a esa grieta, a ese pozo y fueron tragados por la tierra como parte del juicio de Dios. Algunos pueden decir que eso es cruel, para Dios eso fue justicia y alguien que estaba ofendiendo el nombre del Señor. Israel no perdió la batalla por un enemigo externo, sino por uno interno. El deseo de los ojos. ¿Cuántas veces te quedas enganchado con lo que ves y también lo querés? ¿Cuántas veces te quedas atrapado con alguna cosa que te ganó la codicia o te llenó el corazón? El niño espiritual quiere lo que brilla. El maduro quiere lo que Dios aprueba. Y cuando lo que mirás gobierna tus ojos porque te termina cautivando, cuando lo que mirás gobierna tus ojos, termina gobernando tu vida. Cuando lo que miras gobierna tus ojos, termina gobernando tu vida. En todo nivel. En este caso, manto babilónico, monedas de plata y oro. Puede ser una codicia, no sé, por una persona, puede ser alguna relación, puede ser incluso meter mano en lo que no corresponde. Cuando lo que mirás gobierna tus ojos, termina gobernando tu vida. Tercero y último, el orgullo de la vanagloria de la vida, el orgullo de las riquezas, el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nos creemos autosuficientes, estamos por encima de los demás, vamos detrás del reconocimiento del otro. Nos hace bien sentirnos importantes, nos gustan que nos llamen de determinada manera, nos gustan que nos den títulos, nos gustan que nos adulen, como dijo Jesús hablando de los fariseos y los escribas, que les gustaba sentarse en los principales lugares y que la gente se postre ante ellos y que la gente los reconozca. Les gustaba orar con grandes expresiones para que todos vean cómo sabían orar y sin embargo Jesús, como siempre cuento, repito lo mismo, Jesús elogió, Jesús bendijo a un pobre tipo, a un cobrador de impuestos que tirado en el piso decía, Señor, sé propicio a mí. El niño espiritual necesita, esto me vas a acordar de Elías, validación constante. Yo soy lo que muestro y lo que el otro ve y halaga. Si halaga lo que tengo, eso soy. Si no, no soy nada. Si estás dependiendo de algo que tenés para que eso te dé un poquito de valor, sos un niño espiritual. Si vivís mostrando cosas para entonces hacerte sentir mejor, sos un niño espiritual. Si te compras un coche de determinada manera o color o el teléfono tal o cual o vivís de tal forma, sos un niño espiritual. Daniel capítulo 4, verso 29. Mientras Nabucodonosor daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó, ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? Recreído el chabón, ¿eh? Parece Herodes cuando salió ahí a hablar, Hechos capítulo 12, a decir que había capturado a Pedro, sale a hablar delante de la gente y empezaron a gritar y le decían, voz de Dios, no de hombre, voz de Dios. Y el tipo cuando escuchó eso dijo, ¿me hablan a mí? Y se creyó Dios. ¿Sabe lo que le pasó a Herodes? Eso es súper, es del estilo de cosas que le gustan, de las películas que le gusta a la pastora. Dice que murió lleno, comido por los gusanos. ¿No, pastora?
murió comido por gusanos en el acto, a la vista de los demás, porque se apropió la gloria de Dios, se ensanchó delante de todos los demás, se creyó más que Dios mismo y Dios se la cobró. Verso 31, no había terminado, estamos con Nabucco, no había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado, serás apartado de la gente, vivirás entre las bestias del campo, comerás pasto como el ganado. 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el que domina sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Los separaron de la gente, comió pasto como el ganado, su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta el pelo le creció como plumas y las uñas como garras de águila. El retrato bíblico del orgullo humano. El orgullo siempre roba la gloria que le pertenece a Dios y se la quiere hacer propia. Mientras el niño espiritual dice, acá le pregunto si encaja en esa, mejor no. Mientras el niño espiritual dice, yo hice, el maduro espiritual dice, Dios hizo. Mientras el niño espiritual dice, para ir a épocas pasadas y que nadie se sienta señalado, mientras el niño espiritual dice, Menem lo hizo, claro, porque si digo algunos de los actuales van a empezar, entonces, que son todos iguales, toda la misma lacra, Menem lo hizo con el cantito ridículo y todo, el maduro espiritual dice, a Dios sea la gloria. Mientras que el niño espiritual, cuando le van a dar gracias por algo, dice, de nada, eso es un tema muy mío, pero lo van a entender. El maduro espiritual dice, no, gracias a vos, por estar, por escuchar, por participar, por venir, por lo que sea. Porque el único que es digno de toda la gloria es Dios. Lo que pasa es que el niño reacciona y el maduro decide. El niño busca placer, el maduro busca propósito. El niño vive para sí, el maduro vive para Dios. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este tema? ¿Cuántos niños espirituales hay en la sala? ¿Tendremos que ampliar la sala de niños en la siguiente iglesia? ¿Tendremos que tener una sala de niños para 200 personas y el resto del salón para nadie? ¿En cuál de estas categorías encajás? ¿En cuál te sentís identificado? No me contestes, no es para chavar a nadie, no quiero chavar a nadie. ¿Qué es lo que te arrastra? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te tira? ¿Son los deseos de la carne? ¿Son los deseos de los ojos? ¿Es la vanagloria o, como dice otra versión también, la arrogancia de la vida? ¿Estás buscando reconocimiento, aceptación, validación? ¿Corres detrás de aquello que te genera codicia? ¿Querés tener por tener y nada más? ¿No podés frenar tus pasiones? ¿No podés callar, silenciar tus deseos? Tienen que ser cubiertos, saciados, como sea, a lo que dé lugar y a lo que cueste. Sos un niño espiritual. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo solucionamos este tema? Primero, deseos de la carne. Se lo dije antes, se lo voy a decir después. Dominio propio. Aprender a decir que no. Gálatas 5:16, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. 1 Corintios 9:27, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, dominio propio. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. No todo lo que uno quiere tiene que hacer. No todo lo que uno siente tiene que hacer, no todo lo que uno desee tiene que hacer. La madurez comienza cuando el espíritu gobierna el deseo. Segundo, deseo de los ojos, Colosenses 3:2. Cambiar enfoque, me encanta esto. Me encanta esto porque tiene que ver con percepción, tiene que ver con foco, con enfoque, con lo que decía la pastora, de mirarlo a Él, puestos los ojos en Jesús. Tiene que ver con algo que lo repito siempre, permanentemente, que es reconocerlo a Él en tus caminos. Permítame esta licencia. Ya que estamos entre casa, ¿no? Con la pastora nos mandamos una antes de ayer. Era para filmarnos eso. Nadie nos filmó.
se nos ocurrió, vamos a decir la verdad completa. No lo hablé con ella, pero yo sé que esta es la verdad completa. Por miedo a la canoa, ahí se está riendo, ¿vio? Y yo sabía. Por miedo a la canoa, en vez de cruzar el lago en canoa, dijimos, vamos a subir por la montaña. A hacer senderismo los dos. Papá, tío, cuñado, vecino. Los primeros 10 minutos casi me muero. Después tomé agua, no sé qué pasó. Me empecé a andar joya, no sé. Pero era tan imposible de caminar. Imposible. Era un camino así y piedras por todos lados. Imposible. Que le digo, y de paso está mi hijo mayor ahí, que se la mandé así de rebote para que escuche la Biblia. Le digo, por eso hay que ejercer proverbios. Tus ojos miren lo recto y tu mirada esté delante de lo que tenés frente a tus ojos. Es decir, mirá para adelante, no mires otra cosa. Donde mirabas otra cosa, chao. A la jueves te iba, que era un poquito más que la miércoles. Pero entonces, reconocerlo a Él. Cambia tu enfoque. Colosenses 3:2. Concéntrate en lo que está arriba. Concentra tu atención en las cosas de Dios. Pone tu foco, tu mirada, tu meta en las cosas espirituales. Venga tu reino. Empezá a vivir de manera que sea correlativa, equivalente, en el mismo sentido que tu llamado, función y propósito. Viví como aquello para lo que fuiste llamado. Te digo, me está dando con el tema propósito permanentemente hace 40 días. Todo el tiempo, constantemente, viví de acuerdo a aquello a lo que fuiste llamado. Concéntrate en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poné tus ojos en las cosas de arriba y no te vas a dejar arrebatar ni llevar por las cosas de la tierra. Lo que miras define lo que deseas. Lo que miras define lo que deseas. El ojo bueno. Lo que miras define lo que deseas. Tercero, vanagloria de la vida. Recordá constantemente, y ahora sí terminamos de verdad, quién es la fuente. Deuteronomio capítulo 8, verso 17. Me encanta en esta versión como lo dice. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. No se te ocurra pensar eso. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Paréntesis, porque este es un versículo muy usado y muy bastardeado. El Evangelio de la Prosperidad le daba sin asco a este versículo, enseñándolo mal, predicándolo mal, diciéndolo mal. Diciéndolo sin Biblia, porque en esa época, en esas corrientes, la Biblia molesta. Sí, ya sé, me va a decir, ¿y tu Biblia? No tengo Biblia, tengo una tablet con los versículos escritos, pero para el caso es lo mismo. Pero en esa época todo era de memoria, porque es más cool. Entonces te decían, porque tu Dios es el que te da el poder para hacer las riquezas. No. Perdón. Tu Dios es el que te da las riquezas. No. Gracias, hija. Tu Dios es el que te da el poder para producir las riquezas. El reino de los cielos es acción. Siempre depende de vos. Él te da los recursos, la capacidad y la manera. Tenés que hacerlo vos. Es un tema tuyo que vos tenés que hacer. Entonces, ahí nos vamos al otro evangelio, al evangelio humanista. Como yo lo hago con lo que Dios me dio, lo hice yo. Entonces, ¿qué tanto? Gracias a mí, gloria a mí. Si yo no estoy, ¿quién lo hace? Porque si yo no me levanto todos los días, ¿de qué vivo? Porque si yo no me levanto a las 5 de la mañana como Fernando, ¿de qué vamos a comer acá todos los días? ¿Qué Dios ni Dios? Yo soy bueno, no Dios. ¿Escuchó eso alguna vez? Espero que no lo haya dicho tampoco. Sin embargo, recordá siempre quién es la fuente, de dónde vienen los recursos, quién es el que suple todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Quién es el que abre los cielos y abre los caminos? ¿Quién es el que derrama su gracia, su poder y su presencia? ¿Quién es el que abre esos caminos para que transites por el medio? ¿Quién es el que convierte lo seco en verde, en fructífero? ¿Quién es el que convierte lo muerto en vida? ¿Quién es el que te lleva a una vida distinta, a una vida abundante, para que vivas de otra manera? Cuando dejamos de agradecer,
nos empezamos a enfocar en nosotros mismos. Cuando entendemos que todo viene de Dios y que nada es por mérito propio, entonces reconocemos que Él es el que hace todas las cosas. ¿Dónde encaja? Póngase en pie, por favor. ¿Qué le mueve más? ¿Es un niño espiritual o ya se está recibiendo de adulto? ¿O estamos ahí más o menos? ¿Estamos preadoleciendo, adoleciendo o ya adultamos? ¿Qué es lo que me lleva? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Por qué te dejas llevar? ¿Por los deseos de la carne? ¿Por los deseos de los ojos? ¿O por la vanagloria o la gloria vana, la que no sirve para nada de la vida? ¿En qué estás poniendo tus ojos? ¿Qué es lo que llena tu corazón? ¿Qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿En qué lugar entra tu llamado y tu propósito, lo que Dios te dio por hacer? ¿A qué le estás poniendo todas las fichas o el primer lugar? ¿Estás mirando primeramente lo que Dios te dio, te pidió? ¿Estás haciendo lo que Dios te dio por hacer? ¿O te estás ocupando solamente de lo tuyo? ¿O estás poniendo lo tuyo en primer lugar, como le dijo a Ageo? Es tiempo para ustedes que se dediquen a sus casas mientras la casa de Dios está vacía. Y la respuesta te va a decir dónde encajas y cómo haces para salir de esa situación. Dominio propio, enfoque y agradecimiento.